Hola, vamos a hablar de la función de densidad de probabilidad, abreviada como FDP. La función de densidad de probabilidad es el equivalente a la función de masa de probabilidad, pero para variables aleatorias continuas. Es decir, la función de densidad de probabilidad nos va a ayudar a calcular probabilidades referentes a variables aleatorias continuas. Entonces, preparé un pequeño ejemplo con algunos literales ya planteados. Vamos a hablar del tiempo en fila en un autoservicio, vamos a decir que está en segundos. Y sabemos que esa variable aleatoria que vamos a denotar como W sigue una función de densidad, este palito como el de la ñ, significa que se distribuye, sigue una distribución o se comporta de acuerdo con esta densidad o con la función de masa. Lo que pasa es que la función de masa no lo hemos expresado como una ecuación, pero en general simplemente podemos hablar como de se distribuye o que esta es la función de densidad de probabilidad que caracteriza a la W, en este caso la W, o el tiempo en fila en autoservicio en segundos, y es 0.02 e a la menos 0.02 por W aquí en el exponente. Fuera de eso, a las variables aleatorias continuas, a las densidades hay que especificar claramente cuál es el soporte. Este es nuestro soporte. W mayor o igual que 0, es claro, estamos hablando de tiempos, luego tiene lógica que sea mayor o igual que 0. Tenemos estos tres: la probabilidad de que el tiempo en fila en el autoservicio sea menos de 60 segundos o al máximo 60 segundos, que una persona permanezca entre 30 y 90 segundos. Una cosa importante, este tiempo en fila es por persona. Entonces, que una persona esté entre 30 y 90 segundos o que la persona esté más de 120 segundos, es decir, más de 2 minutos en fila. Muy bien. La idea es pues como atacar todo desde el punto de vista del problema, del ejemplo, pero la idea es pues como veamos todo el cuento. Bien. Cuando vamos a hablar de variables aleatorias continuas, en este ejemplo del tiempo, hay que tener en cuenta una cosa: como W es una variable aleatoria continua, la probabilidad de que W sea exactamente un número A es 0. Me explico. La probabilidad de que una variable aleatoria continua tome exactamente un valor es 0, es decir, no existe. Pues es imposible que eso ocurra, y les voy a explicar por qué. Supongamos que usted se arma de un cronómetro y va a observar un cliente cualquiera, un amigo suyo, a cuánto se demora en la fila en ese autoservicio. Lo va a contar con el cronómetro desde que llega a la fila hasta que termina la fila. Cuando usted arranca a tomar ese tiempo, y supongamos que su cronómetro tiene precisión de centésimas de segundo, y supongamos que para ese amigo suyo le dio un tiempo, vamos a ponerle una T minúscula pongámoslo W minúscula para continuar con la notación. Le dio un tiempo observado de cualquier valor, 45.32 segundos. Bien, realmente su amigo o la persona que usted observó no se demoró exactamente esto. Usted lo único que sabe es que el tiempo que se demoró la persona que usted observó está en este intervalo, dada la precisión de su reloj, de su cronómetro, entre 45.32 y 45.33 abierto. Recuerden que las variables aleatorias continuas siempre, desde que comenzamos con nuestra tabla de frecuencia, la hemos tenido que agrupar en intervalos, y esto ya en el caso teórico, que la función de densidad de probabilidad es el caso teórico, no es la excepción. Teniendo en cuenta eso, usted necesitaría un cronómetro de infinita precisión
para saber cuánto se demoró exactamente su amigo. Y fuera de tener infinita precisión, necesitaría un tiempo infinito para alcanzar a leer ese número infinito. Obviamente, pues ya ahí nos salimos de lo trivial, no nos interesa hasta allá, pero lo claro es que usted nunca va a saber exactamente cuánto se demoró. De hecho, no se demoró un número exacto de tiempo, porque ese número exacto tiene infinitos decimales. ¿Ya? Entonces, este concepto es muy importante y lo vamos a utilizar bastante en las variables aleatorias continuas. Siempre lo vamos a tener que recordar. La probabilidad de que W sea igual a un número exacto A es 0. Es imposible observar un valor exacto de una variable aleatoria continua. Bien, continuamos con el ejercicio. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con nuestras probabilidades sabiendo que no puedo tomar valor en un punto? Bien, pues primero lo que quería hacerlos caer en cuenta es precisamente que no podemos hablar de masa de probabilidad y por eso hablamos de densidad de probabilidad. Una función de densidad de probabilidad es una función que permite acumular probabilidad. Si tenemos, por ejemplo, esta función de densidad en nuestro ejercicio, sabemos que, pues si tenemos nuestro eje, podemos graficar esa variable, esa densidad quedaría así, arrancando en 0. ¿Qué es el inicio del soporte? Bien, arrancamos en 0. Recuerden, un punto cualquiera sobre esta curva no denota probabilidad. Para lo único que nos sirve la función de densidad de probabilidad es para integrarla. En una variable aleatoria discreta sumábamos, en una variable aleatoria continua integramos. ¿Ya? Sumábamos, recuerden que cuando teníamos distintos puntos sumábamos esos puntos y nos da la probabilidad. En una discreta, en una continua tenemos que integrar, ya que la probabilidad en un punto específico es 0. Entonces, por ejemplo, si yo necesito saber la probabilidad entre el número A, entre un tiempo que un cliente se demore entre un tiempo A y un tiempo B, simplemente tengo que hacer, digamos aquí lo voy a anotar, probabilidad de A menor o igual que W, esta W es mayúscula, menor o igual que B, es igual a la integral desde A hasta B de f de W. Esas van a ser el tipo de integrales que vamos a tener que resolver. En la siguiente parte les mostraré entonces cómo fácilmente resolver estos tres literales con lo que tenemos. Muchas gracias.